Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en este primer encuentro virtual que forma parte del calendario organizado por el Ayuntamiento de Logroño para la Semana Verde Europea. Una semana a la que nuestra ciudad se adhiere por primera vez y a la que os doy la bienvenida. Como sabéis, cada año la Comisión Europea propone un tema diferente desde el que enfocar las actividades y eventos. Este año 2021 se titula Contaminación cero para una población y un planeta más sano. Tomando como referencia este tema, para este primer encuentro proponemos precisamente abordar la educación ambiental desde esta óptica, que por un lado, tradicionalmente ha sido la de concienciar a la población en el cuidado y respeto a su entorno, pero cada vez es más necesario que sirva para acompañar y favorecer los cambios que permitan dirigirnos hacia una nueva sociedad más justa, sostenible y resiliente ante amenazas como la emergencia climática en la que estamos. Para contarnos sus puntos de vista, como técnicos medioambientales de distintos ámbitos, como institucional, social o escolar, tenemos el placer de contar con tres personas que conocen muy bien la educación ambiental. Damos la bienvenida a Mar Olmos. Buenos días. Buenos días, Mar. Damos también la bienvenida a David Romero. Hola, buenos días. Y también a Isabel Benito. Buenos días. Buenos días. Y también contamos con la presencia del director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Pedro Manuel San Juan, y el director adjunto de Biodiversidad, Pedro Delgado, que aunque no se le ve, está por ahí también. En primer lugar, nos contarán cómo viven en su día a día la educación ambiental y cómo ven el futuro al que puede dirigirse esta herramienta tan importante para la sociedad. Así que, sin más, doy paso a Isabel Benito para que pueda darnos su visión. Lamentablemente me tendré que ausentar por un compromiso ineludible, pero como la sesión se está grabando, luego la veré totalmente. Muchas gracias a todos. Vale, buenos días. Bueno, yo creo que represento un poco la parte oficial, ¿no?, de lo que es la enseñanza, porque yo soy profesora de la especialidad de... Ponte los cascos. Soy profesora de la especialidad de Física y Química con más de 30 años de experiencia y en el año 2002 fui destinada al Instituto Duques de Nájera. Además, no fui destinada por la especialidad de Física y Química, sino que fui por una especialidad del ámbito de la familia de formación profesional de sanitarias. Y entonces, durante varios años, desde el 2002 hasta el 2014, bueno, hasta el 2010, yo estuve dando docencia en el ciclo de salud ambiental, un ciclo de formación profesional de grado superior. Me venían alumnos que ya habían cursado el bachillerato. Y en ese ciclo yo daba la asignatura de aguas de uso y consumo. Y durante ese tiempo, pues yo he participado en dos de los proyectos de educación medioambiental a nivel reglado, a nivel institucional, más importantes, que fue el GLOBE, desde el año 2006 hasta el 2010, y el proyecto de las ecoauditorías, desde 2 años, entre el 2004 y el 2006. El proyecto GLOBE, que es un proyecto a nivel mundial en el que se insta a los centros educativos, pero no solo a los centros educativos, a hacer mediciones relacionadas con la atmósfera, con el agua, con el suelo y aportar datos de esas mediciones, y se está creando una gran base de datos mundial. Nosotros estuvimos desde el Instituto Duques de Nájera desde el 2006 al 2010 y yo fui la encargada de aportar las mediciones que hacíamos analizando el agua del Ebro. Analizábamos todas las semanas, los miércoles. Bueno, todas las que teníamos clase. Analizábamos 8 factores del agua: la calinidad, los nitratos, la conductividad, el oxígeno disuelto, la turbidez, la temperatura, el pH, y los metíamos en esa base de datos. Bueno, entonces eso fueron 2 experiencias que en el instituto en el que ahora trabajo, que es el Tomás Mingot, sé también que estuvieron metidos en esos 2 programas, pues, bueno, pues servían para hacer algo de educación ambiental y implicar a los alumnos. De hecho, pues
Yo para el proyecto Globe llevaba a mis alumnos las 2 primeras semanas a todos a analizar el agua del Ebro y luego iban ya ellos solos. Dividía en 3 grupos la clase, como tenía muchas horas de laboratorio, pues algunos se quedaban conmigo en el laboratorio haciendo prácticas de análisis de aguas y los otros iban al Ebro. El programa de coauditorías era lo mismo, se pasaban unas encuestas, se miraba cómo estaba el centro y luego se proponían algunas soluciones que durante el segundo año se implantaban para ver si mejoraba la situación medioambiental del centro. Pero estos 2 programas eran muy importantes y fueron para mí muy importantes, descubrí muchas cosas, intentamos implicar a los alumnos, pero en el 2012-2013 la Consejería de Educación cambió el programa de coauditorías por el programa CES, de Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. Este programa en nuestro instituto actual, en el Tomás Mingot, lo empezamos a desarrollar el curso pasado, en el 2019-2020. Y es un programa que, a diferencia de los otros, intenta fomentar la participación de los alumnos. Y para mí esa es la gran ventaja de este actual programa. Son los alumnos los que tienen que tomar decisiones, los que tienen que reunirse y los que tienen luego que poner en práctica las decisiones que toman. Y las dinámicas que se desarrollan haciendo a los alumnos responsables de esas decisiones que toman, pues me parecen fundamentales. El año pasado tuvimos la mala suerte de que el último trimestre no pudimos acabar de desarrollar completamente el programa, nos tuvimos que venir a casa. Pero justo antes de que se produjese el cierre del país, ¿no?, el estado de alarma, el 27 de febrero pudimos hacer la conferencia escolar. Y de verdad, ese día jueves que estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 2:15 o así de la mañana, trabajando con los alumnos, reunidos, viendo las exposiciones de sus compañeros, tomando decisiones, vi lo importante que era el programa. El fomentar la participación de los alumnos, el que ellos fueran los responsables de las investigaciones ambientales que hacían y de los resultados a los que llegaban. Este curso, con la pandemia de la COVID, pues hemos tenido unas circunstancias muy especiales, no nos hemos podido juntar tanto, no hemos podido estar tan unidos y hemos intentado hacer investigaciones pues de otra forma. También hace 2 semanas realizamos la conferencia escolar, en la que ya no pudimos mezclarlos como nos habíamos mezclado en el curso pasado, pero la hicimos por clases y bueno, pues hemos tomado una serie también de decisiones. Ha sido un poquito más descafeinado, pero hemos intentado también fomentar sobre todo la participación de los alumnos. Y nada, deciros que esto de la educación es una cuestión que siempre es bastante lenta. Todos los cambios que se intentan proponer pues siempre requiere que bastantes años para que luego se vean frutos. Y que este programa de Centros Educativos hacia la Sostenibilidad pues realmente sí que me parece bastante práctico, en el sentido de que estamos creando la semilla en nuestros alumnos actuales para que en el futuro, cuando salgan a formar parte de la sociedad, este problema del desarrollo sostenible y de que tenemos que cuidar el medio ambiente, pues cale realmente en ellos y sean ciudadanos con conciencia medioambiental. De los 3 programas yo creo pues, que es el que más fomenta la participación del alumnado. Y bueno, esa es mi experiencia. Vale. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es David, soy técnico ambiental en el aula de la Garajera y bueno, he trabajado en espacios naturales, he estado en el Parque Natural de Serra Cebollera, Ribabellosa puntualmente, y luego he desarrollado diferentes dinámicas de educación ambiental pues para diferentes empresas privadas en la formación de monitores de ocio y tiempo libre, cuando se integró la educación ambiental en el monitoreo de chavales, de jóvenes. Yo desde el 2006 que empecé hasta hoy he visto un cambio en el tratamiento de las actividades de educación ambiental, aunque es un cambio, como dice Isabel, que va muy despacito. Empezamos, o yo lo que empezaba a ver eran actividades de visitas guiadas, paseos interpretativos, como diría, limitados a hacer una muestra, a
comentarle a la gente lo que hay y de una manera un tanto, pues bueno, no voy a catalogarla aburrida, ¿no? Pero eran rutas que costaba hacerse con la gente. La gente ya iba dispuesta a disfrutar del medio y sigue yendo, pero creo que faltaba un pequeño calado de alguna manera. Entonces, poco a poco se fueron integrando pues, juegos, dinámicas, y ya no era solo pues, ir y decir, pues esto es una fagus, esto es tal, o contar la historia de un poco del, sino ya empezar a realizar pues, actividades más dinámicas, sobre todo pues, con colegios o con familias, que son los principales, el principal público que tiene la educación ambiental en los entornos. Hoy en día, pues bueno, como se ha expandido tanto, la libertad creativa que tenemos los educadores ambientales también se ha ampliado y hay algunas cosillas que creo que quedan pues eso, por potenciar en los espacios. Una de ellas, que es de las que más me motiva, es, igual estoy hablando, sobre todo me centro en el entorno rural, que es integrar la historia del sitio o la historia, más que con mayúscula, historia con minúscula, que es la historia de los pobladores de cada sitio. Porque los primeros educadores en educación sostenible eran nuestros abuelos o bisabuelos. Yo tengo 40 años, yo hablo de mi experiencia, que eran los que tenían que cuidar del entorno porque si no, no comían. Entonces, esa perspectiva es una perspectiva que a mí me parece muy interesante porque es una perspectiva que poco a poco se ha ido perdiendo. Nos hemos ido más a la ciencia, a la productividad, etcétera, cuando en aquel entonces primaba la productividad, pero porque era una necesidad. Entonces, la mezcla historia-ciencia me parece una mezcla muy necesaria. En los colegios, cuando damos charlas, los educadores ambientales, cuando hacemos actividades con gente joven, nos solemos centrar sobre todo en la ciencia. A veces tratamos algo de historia o damos un repaso básico, pero no llegamos o yo lo que he visto es que no llegamos a calar en ese aspecto. A mí, en mi experiencia personal, lo que yo he recibido humildemente cuando me han educado ambientalmente, los mejores educadores ambientales que he conocido son gente que me he tropezado en huertas de pueblos, que son los que me han dicho pequeños detalles que luego puedes atar. Os voy a poner uno, por poner un ejemplo, que es pues un señor que me dijo que él ya ponía los pimientos en el valle cuando veía la oropéndola anidar en su jardín. Y de hecho, desde hace 2 años en mi jardín anida la oropéndola nada más terminan las temporadas de heladas. Entonces, ese tipo de detalles, la oropéndola cada año va variando su necesidad de subir o bajar de meridiano o de subir o bajar de latitud o longitud, pues según el calor que vea que haga y según las corrientes de aire. Eso es ciencia. Antiguamente no podían mirar el Meteosat, entonces miraban al cielo y a los animales que había o cómo respondían las plantas. Entonces, ese tipo de detalles en educación ambiental me parecen una manera de llegar a la conciencia colectiva que la tenemos adormilada, porque vivimos en ciudades. En las ciudades es complicado hacer educación ambiental, se está haciendo, procuramos usar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Tenemos en Logroño un cinturón verde bastante decente, es una ciudad pequeña, pero tiene un cinturón verde decente, con un gran río, con un valle que nos llega, en Logroño en este caso, pero vamos, prácticamente cada ciudad de La Rioja le llega un río. Y luego otra cosa que quería comentar también, aparte de la historia integrada con la educación ambiental, con la ciencia, es el arte. Y es que muchas veces cuando intentamos llegar a la juventud o intentamos llegar me da igual, al público en general, a veces, bueno, nosotros en La Grajera lo estamos probando ahora y la verdad es que funciona muy bien, tanto para niños como para adultos, y es integrar el arte. Si podemos que sea etnográfico, es mejor porque es más localista,
en el tratamiento de las actividades. Cogemos las actividades y si vamos a tratar plantas medicinales, pues le damos un toque teatral, metemos poesía y a través de eso canalizamos la información para que la gente recapacite. No es solo volcarles datos, porque la gente con los datos llega un momento en que pues no deja de escuchar. Si le sueltas muchos datos, porcentajes y historietas de este tipo, la gente suele desconectar. Entonces, para llegar más al calado, nos estamos dando cuenta de que a través del arte, de las artes, que hay muchas que se pueden aplicar, se pueden hacer cosas muy atractivas y que la gente se quede con un resquemor dentro pensando de otra manera. No solo los datos que se les da continuamente en el telediario o en otros medios. Entonces, esa es otra. La historia sería una, integrada, y el arte sería otra. Y la tercera cosa que me gustaría comentar es que el futuro de la educación ambiental, si es que tiene un futuro que no es disperso, como ha sido hasta ahora, porque es son tantas ramas que al final tocamos muchos palos y no terminamos de centrar, es que igual los colegios, como decía Isabel, los jóvenes son los que tienen que aprender recapacitando. O sea, que ellos creen, que sean responsables de su creación y que luego sean testigos de lo que supone esa creación a lo largo del tiempo. Los jóvenes y nosotros ya también, yo tengo 40 años y también me pasa que la percepción del tiempo que tenemos suele ser muy vacua. En invierno en la ciudad es parecido al verano, quiero decir, yo me acuesto y me levanto prácticamente a la misma hora, cuando eso no ha sido así en toda la historia. Anochece antes en invierno, los árboles responden de diferente manera, los animales también. Son cosas de las que no nos damos cuenta. Y los chavales que están metidos en institutos o en colegios, pues también les pasa. Las aulas al aire libre pueden ser una solución en la que tú puedes dar matemáticas en otoño, en invierno, en primavera, y a la que das matemáticas puedes usar recursos de tu entorno para darlas mientras ellos ven que los recursos han cambiado a lo largo del tiempo, que son el espacio natural que te rodea. Lo que pasa es que aquí tenemos otro tema que habría que tratar en otro momento, que es qué recursos hay en ciertos colegios o institutos. Hay institutos y colegios que están rodeados de verde y hay otros colegios e institutos que están encementados completamente y la única manera de que vean algo verde es llevándoles a un parque al lado. Un parque que es artificioso, que es naturaleza, pero es una naturaleza retocada por el ser humano para que cuadre. No sé si eso podría valer en un principio, pero como ha dicho Isabel, vuelvo a apoyarme en lo que has dicho, Isabel, precisa de un tiempo esta reconversión de, pues eso, que las actividades dentro de un colegio podrían ser más apoyadas en el medio. Para eso igual habría que formar a profesores o darles un apoyo, sencillamente para que, pues eso más, como han hecho CES, pues que potencien la manera en cómo dirigir ciertas actividades o temas o asignaturas usando el medio. Hay un ejemplo que yo me encontré por casualidad en una profesora en Cenicero, que el colegio, una profesora varias, que el colegio de Cenicero optó por poner un huerto. No han optado muchos colegios, pero al final pocos mantienen el huerto porque cuesta trabajo. Pero bueno, es un trabajo muy satisfactorio porque es la base de la autosuficiencia. No van a comer todos los niños del colegio de lo que hay en el huerto, pero por lo menos sabrán cómo funciona. Y se pusieron a ello y no solo enseñaron a los niños lo que eran las plantas del huerto, sino que hacían matemáticas definiendo volúmenes con los parterres, calculaban diámetros, calculaban longitudes, hacían trigonometría, todo fuera del aula. Lo hacían en el huerto. Lo mismo trataba la historia, trataban cualquier tema que se pudiese llevar fuera del aula. Además, en estos tiempos de COVID, yo creo que incluso ayuda, apoya al profesor, les libera la cabeza
y puede ser una manera pues, de que los chavales se tomen la asignatura como algo más desde dentro, no solo algo que sea un baño de agua fría y luego cuando sales del cole, pues bueno, si estudias en casa bien, sino algo que se te quede por experiencias vitales. Y poco más, ¿no? Luego ya en las preguntas o en la ronda, lo que sea, pues podemos seguir hablando de esto. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarnos a compartir este espacio de la Semana Verde Europea, bueno, por intercambiar un poco experiencias y conocernos, y por, bueno, permitirme presentar el programa de educación ambiental del Ayuntamiento de Logroño. Bueno, que cada día aumentan los problemas ecológicos como el agotamiento de recursos naturales, extinción de animales o cambio climático, contaminación, y que actualmente estamos en una situación crítica es obvio. Sería reiterativo entrar en este tema. Pero bueno, sin ser catastrofistas, debemos también ser realistas. Y podemos ver la educación ambiental como una herramienta para abonanzar la calidad de vida de las personas a través de la concienciación, sensibilización y formación de niños, jóvenes, adultos y mayores, siendo esta la educación ambiental de todos y para todos y de siempre y para siempre, para conseguir el objetivo principal de la educación ambiental, que es formar una población consciente y preocupada por el medio ambiente, por los problemas relativos a él, una población que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente en la resolución de los problemas actuales y en que no se vuelvan a plantear, pretendiendo el desarrollo de aptitudes y actitudes de la persona de forma entretenida, participativa y en continua relación profesor-educador, alumno-alumno. En la situación actual, la Administración ya no ejerce como principal financiadora para los proyectos, ya que las empresas están financiando muchos de estos proyectos, lo que no significa que esta Administración se ha quedado sin misión en este campo. Todo lo contrario, la financiación pública sigue siendo necesaria y exigible. Es una cuestión política el decidir las prioridades y entendemos que la sostenibilidad del planeta es una prioridad de primer orden. Así, paso a presentar el trabajo que desde el Ayuntamiento de Logroño y yo como técnico ambiental responsable se lleva a cabo en materia de educación. Tenemos la posibilidad, hablaba Isabel, yo creo que hemos compartido seguramente actividades viendo potabilizadora y depuradora, porque siempre ahí hay una interrelación, siempre estamos ahí apoyándonos. Creo que el mundo de la educación, maestros, pedagogos, estamos ahí, tenemos algo que nos une y que es un objetivo común. Como os decía, presento el programa de educación ambiental del Ayuntamiento de Logroño, que está basado en diferentes pilares. Bueno, por una parte tenemos la posibilidad de visitar todos los parques y jardines de la ciudad. Son visitas, actividades siempre gratuitas y son, como digo, tenemos la posibilidad de visitar estos parques y jardines dirigidos y acompañados por un educador ambiental. Tenemos también, dentro de la parte verde, la posibilidad de visitar el parque de jardinería y los viveros. El parque de jardinería es un espacio que tenemos ubicado en Valdegastea y que está subdividido en diferentes espacios pedagógicos. Tenemos, por una parte, la Rosaleda Pedagógica, en la que hay diferentes tipos de rosas, tenemos partes dedicados a diferentes creadores, vemos y estudiamos y disfrutamos de la historia de la rosa. Tenemos la parte de los viñedos, donde en septiembre, octubre, según venga la campaña, los niños principalmente, iba a decir que hacen simulacro, no, hacen directamente lo que es la vendimia, cortan los racimos de uva y luego hacen el pisado.
Tenemos también el paseo de los sentidos, los ecosistemas, tenemos también la planta de compostaje, que es muy importante. Estamos hablando de economía circular, de que cerramos el ciclo. Bueno, en el Ayuntamiento de Logroño se cierra el ciclo tanto en lo verde como en lo azul. En el verde, todos los restos de poda, de corta de césped y demás, va a la planta de compostaje, que luego va como compost a nuestros jardines. Tenemos también dentro del verde la posibilidad de visitar el Parque de la Grajera. En el Parque de la Grajera se realizan talleres medioambientales, como nos ha comentado nuestro compañero David, todos los fines de semana. Son diferentes, son lúdicos y son muy motivadores. Bueno, pues se realizan dentro del entorno medioambiental, que es perfecto. Y esto durante los fines de semana. Y durante la semana se pueden concertar visitas concretas para realizar diferentes actividades, pues un itinerario corto, igual para los más pequeños, un itinerario largo, visita de la granja, que bueno, este año la hemos tenido cerrada, pero esperemos que a partir de octubre siga funcionando. Tenemos también la posibilidad de realizar actividades relacionadas con residuos y reciclaje, ¿vale? Las actividades se pueden realizar dentro de las aulas, talleres de reciclaje, reutilización, reducción, recuperación, o se puede realizar la visita de tanto del punto limpio, puede ir el punto limpio móvil a los centros educativos o diferentes colectivos, pues asociaciones y que nos soliciten las actividades. O también visita del Parque de Limpieza de Logroño. Esto relacionado con residuos y reciclaje. Ya pasando al azul, hablamos de nuestra ciudad verde y azul, tenemos el ciclo del agua. Tenemos la posibilidad de visitar tanto la potabilizadora, como la depuradora. La potabilizadora, hablamos otra vez de cerrar el ciclo. Bueno, pues ocurre lo mismo, aquí se genera la línea de fangos, se composte, luego se utiliza. Cerramos el ciclo en todas las actividades que nosotros tenemos planteados. Para no extenderme demasiado, tenemos la posibilidad de realizar los talleres de energía. También estos se realizan en el aula, bueno, pues para conocer qué es la energía, saber cómo llega la energía a tu casa, valorar las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Logroño se llevan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Y después tenemos también un punto importante, que es la posibilidad de visitar el centro de acogida de animales. Es importante decir esto porque, bueno, conseguir el sacrificio cero, estamos ya ahí. Entonces, bueno, pues visitando el centro de acogida, bueno, motivamos un poco a los niños a que adopten los animales, siempre sin olvidar, pues un poco hablar de la limpieza, del respeto a los animales, etcétera, etcétera. Bueno, pasando ya, y para no extenderme demasiado, diré que bueno, en un mundo en el que cada vez estamos más preocupados por las consecuencias futuras, hablando ya del futuro, de la contaminación, el cambio climático, es necesaria la educación en valores ambientales para los ciudadanos, para generar mayor conciencia. Las primeras etapas educativas suponen una oportunidad para introducir esos primeros conceptos sobre educación ambiental y empezar a inculcar a los niños hábitos sostenibles. Se trata de facilitar herramientas y conocimientos que permitan tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro entorno para poder tomar decisiones de manera responsable. Y tengamos siempre presente la importancia que tiene la educación ambiental para la consecución de los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se incluyen dentro de la Agenda 2023. Siendo una de las metas de estos objetivos garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos, obviamente, necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida respetuosos con el medio ambiente. Hablando de futuro, podemos plantearnos muchos retos y yo, bueno, pues podría señalar, entre otros, pues la formación básica en educación ambiental de los profesionales,
orientados a la sostenibilidad. El reto de aprovechar la experiencia y el conocimiento adquirido en los últimos 30 o ya más años. El reto de lograr que los nuevos educadores ambientales se conozcan como tales, sean conocidos como tales. El reto de compartir políticas de educación ambiental en los niveles internacional, nacional y regional. El reto de propiciar el intercambio de experiencias y el contacto entre entidades públicas, privadas, que promueven o desarrollan programas educativos o campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana. El reto de integrar las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes y forma de comunicación. Quería no dejar de deciros que hablamos de la educación ambiental como algo transversal. Es decir, nosotros hacemos una actividad de parques, de aguas, y no solo hablamos de, pasamos por un parque y esto es un tipo de árbol, hablamos de la flora y la fauna. No, hablamos de el respeto por los parques, de la gente que trabaja para cuidar los parques, del mantenimiento de los parques, del respeto, de la limpieza, de no botellones. Siempre hacemos un tema transversal en todas las actividades. Y señalar también que nuestro programa no es un programa cerrado, hermético, no, es un programa vivo que está ahí y que seguiremos trabajando en él, cueste lo que cueste, porque creo que todos estamos involucrados y tenemos ilusión y nos lo creemos, y dependiendo de la demanda, adaptándonos a los nuevos momentos. Quería decir, para finalizar, que la educación ambiental ayudará a proteger el único lugar donde podemos vivir, entregando las herramientas necesarias para mantener el equilibrio pleno y que puede ser solución a muchas problemáticas existentes en nuestra sociedad. Sin más, decir que nuestro programa está colgado en la web, que mi contacto también, mi correo, cualquier duda estoy ahí, y el teléfono del ayuntamiento para cualquier consulta. Bueno, sin más, me despido y ha sido un placer estar con todos vosotros. Buenos días, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mar, Isabel y David. Y pasamos a la ronda de preguntas, aunque aquí en el chat ahora mismo todavía no aparece ninguna. Yo tengo apuntada un par de ellas, que frente al reto de la emergencia climática, ¿cuál creéis que debe ser la prioridad número 1 para la educación ambiental? No sé, quien la coja al vuelo, pues... ¿La cojo al vuelo? Yo creo que es que no hay algo más importante o menos importante. Es que creo que todas las temáticas y todos los trabajos que hagamos todos, me da igual técnicos, me da igual educadores, me da igual, son importantes, ¿no? Creo que no hay una. Yo no pondría una antes que otra. Creo que es todo imprescindible. Hay que luchar contra todo. Y bueno, la educación ambiental, ¿qué voy a decir yo? Es mi mundo, es mi trabajo, me lo creo, como todos los que estamos, creo, aquí. Y tenemos que trabajar y seguir trabajando mucho. Pero ya. No sé, Isabel o David. No, yo tampoco, como prioridad, tampoco tengo... Eso ya depende de cada persona. Creo que se pueden presentar las diferentes opciones a trabajar o a concienciarse, y que cada uno habrá alguna que le cale más que otra, por experiencias vitales, por lo que sea. Y esa persona se centrará más en ese tema. Los demás los tocará de soslayo. Se pueden tocar todos, pero al final tengo la sensación de que es demasiada carga sobre un ciudadano ponerle todas las pautas como si fuesen todo una especie de normativa de cómo tiene que hacer las cosas. Muchas veces los ciudadanos, hablo de ciudadanos porque vivimos en una ciudad, entendemos que no hace falta que nos repitan las cosas 20 veces. Entonces, basta que se lo diga, como decía mi madre, basta que te lo diga para que no lo hagas.
Entonces, hay mucha gente que igual hay cosas en las que se centra más y esa gente es la que va a inculcar al de al lado esa que le apasiona y el de al lado es el que le va a rebatir con la que le apasiona a él. No van a entrar en una discusión, sino que van a entrar en una especie de diálogo en el que si hay confianza, uno entenderá al otro y el otro entenderá al uno. Y ambos se educarán ambientalmente el uno al otro. Entonces, como actividad principal o como principal meta, no veo una, sino que cada uno tendrá las que él vea. Hay gente que dirá que el agua es lo primero, hay gente que dirá que cuidar de los montes es lo primero, hay gente que dirá que los animales, eso ya cada uno tiene su percepción de la realidad, entonces cada uno decide por dónde tirar más. Nosotros igual lo que tenemos que hacer es ser catalizadores, dar esas opciones o esa baraja para que la gente se dé cuenta de las cosas, las que ya sabe y las que no sabe, para que luego la gente elija o decida cómo actuar en cada momento, dándoles ciertas pautas que no son rígidas, sino que son pautas que uno tendrá que transformar según su realidad. Es mi manera de verlo. Y bueno, yo lo que creo es que lo que está claro es que la emergencia climática es importantísima. Durante este siglo XXI lo estamos viendo y lo que creo es que también hay que concienciar a los ciudadanos de que tienen que elegir unos buenos representantes políticos, porque al final la política, lo queramos o no, es la que está decidiendo cómo son nuestras formas de vida. Entonces yo creo lo más importante tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un gran cambio en nuestro sistema de vida. El primer gran cambio es que nuestra forma de obtener energía tiene que cambiar. No podemos seguir basándonos en los combustibles fósiles. Eso yo creo que tanto las instituciones y desde los estamentos políticos, yo creo que ese cambio ya se ha dado, ¿no? Ya se van poniendo fechas a que hay que ir obteniendo otras formas de producir energía. Entonces eso hay que concienciar tanto en las escuelas como a los ciudadanos que no podemos seguir utilizando ese tipo de energía y hay que fomentar otras clases de energía. Después, también tenemos que cambiar nuestro sistema de vida en cuanto al consumo. No podemos seguir con un consumo irresponsable. Entonces, eso sí que hay que concienciar a la gente, hay que consumir lo justo, pero no hay que derrochar. Y además hay que conseguir un reparto más justo de los recursos. Entonces, yo creo que esos dos puntos son fundamentales. Y concienciar a la gente que por mucho que nos queramos desligar de las instituciones o de la política, al final son esas instituciones oficiales y es la política la que manda luego sobre nuestras existencias. Entonces, que hay que hacer ciudadanos responsables, que sepan reflexionar y que sepan elegir qué es lo que realmente quieren. Entonces, yo creo que en eso estamos, en esa línea, pero como decía Mar, ya, porque ya se nos acaba el tiempo. Y la otra pregunta era un poco al hilo de lo que ha dicho Isabel, que se ha centrado un poco en los adultos a la hora de elegir sus representantes políticos, por ejemplo, pero incidiendo en ese aspecto, muchas veces la educación ambiental se vuelca en la infancia, se vuelca en la juventud, pero en las generaciones ya más maduras, ¿no? ¿Cuál creéis que es el método pedagógico más eficaz para llegar a transmitirle este tipo de problemáticas, por ejemplo, la emergencia climática o cualquier otro tipo de reto actual? Pues muchas veces se consigue a través también de las generaciones más pequeñas. Muchas veces los propios hijos hacen de educadores para sus padres. Eso lo hemos visto. Pero vamos, es un tema peliagudo, porque como he dicho siempre, cualquier problema que tenga que ver con educación exige largo plazo y exige tiempo. Pero los ciudadanos que son pequeños hoy en día son los ciudadanos de mañana. Yo estoy trabajando con adolescentes que en 2 o 3 años van a poder tener capacidad de voto y son los que van a votar. Aunque los veamos luego en la tele haciendo botellones y cosas de esas. Pero son algunos, no todos. Entonces hay que ir poniendo los granos de arena en ese sentido. Y sí, y también pues y luego, como también decía David, nuestros mayores también son un foco de cultura y hay que retomarlos y recogerlos. De todas las sociedades antiguas
han conservado la sabiduría de sus mayores. Entonces, bueno, los dos extremos son importantes y los dos extremos hay que cuidarlos. Lleva razón, Isabel. Y bueno, yo hablando de nuestro programa, siempre en cada una de las actividades, que si queréis podéis entrar en la web para verlo, se establecen los objetivos y las actividades van dedicadas, obviamente los contenidos se adaptan, las actividades se adaptan, pues igual a niños, jóvenes, adultos, está para todos. Para todos. Se me olvidaba comentar que las actividades van dedicadas a ver, los grupos tenemos un mínimo de 12 y yo con lo mío, perdón, un mínimo de 12 y máximo de 25. Establecemos esa ratio, bueno, pues un poco porque las clases son ahora no igual de 25, pero hay de 17 o de 26, o bueno. Entonces, igual las personas que dicen, oh, pues yo quiero hacer esta actividad, estoy solo, no hay ningún problema. Por supuesto que pueden hacer la actividad, llaman a través del 010, se conciertan todas las citas y todas las actividades. Y si va una persona sola, hay un listado en el que, bueno, se van apuntando y cuando se junta un grupo, se le va a ir un grupo de X personas con estas características. Si usted lo cree conveniente, pues está incluido en ese grupo. Por lo que hablamos de mayores, quiero decir que bueno, claro que vamos a atender a las personas mayores, es fundamental, no solo niños, sino niños, jóvenes, adultos y mayores, todos estamos ahí. Nos sorprenderíamos en las actividades de mayores cómo son de trabajadores en reciclaje y en respeto. Creo que eso lo llevan en la sangre, quizás es lo que nos falta a muchos. Yo, respecto a cómo llegar a los adultos en la educación ambiental, los adultos, digamos que es ese gran margen, ¿no?, que hay entre las personas muy mayores que vivieron otra época y están viendo ahora cómo nosotros llevamos este cambio al puerto que lo llevemos, a ver a dónde vamos. Entre esas generaciones de un extremo y las otras generaciones que son las nuevas, que son los jóvenes, los niños, ahí hay dos márgenes, pero bueno, son muy parecidos de tratar porque están crudos. Unos están totalmente crudos, que son los niños pequeños, que cualquier cosa que les llega, información o emociones, la absorben automáticamente y la digieren a su manera, y los jóvenes que tienen una manera de digerir, ya tienen unas bacterias en el estómago que les ayuda a digerir un poquito lo que ya han mamado de sus padres o de la vivencia que han tenido. Pero luego el margen que hay en medio, que somos todos nosotros, que somos los que realmente generamos polución y contaminación, nos movemos en coche, viajamos en avión a Canarias, etcétera. Toda esta gente, todos nosotros, ¿cuál es la manera de llegar? Una manera es a través de una de las dos generaciones que hay, o antes o después. Hay gente que le impacta más conocer una experiencia vital de alguien mayor que ha sufrido las penurias del medio, y luego está alguien pequeño que lo que no quiere es que el medio sufra por un sentimiento natural, que es el hecho de que un ser vivo va a cuidar de su medio porque depende de él. Y los niños, como están crudos, entonces suele una o la posterior o la anterior suele arrastrar a los que estamos en medio. Como decía Isabel, y es lo que hemos visto probando actividades, cuando se hace una actividad, la última ha sido etnobotánica con plantas medicinales y aromáticas en la Grajera, cuando hicimos la actividad vinieron mayores y pequeños, han venido a más actividades, pero las actividades solemos enfocarlas un poco hacia los pequeños. ¿Cuál es el tema? Que ahora estamos tomando la intención de que, y vemos que funciona, de que la actividad va dirigida a todas las edades directamente. Hay informaciones que los mayores entienden y los pequeños no, y otras que los pequeños asimilan más rápido o la entienden de una manera y se la explican a los mayores. Hay una especie de flujo ahí entre mayores y pequeños. Lo que veo, eso en padres e hijos, normalmente suele pasar así. Lo que veo más complicado es que de mayores a nosotros nos digan algo
no es que nos digan porque no hablan, sino que nos digan de que busquemos o nos encontremos qué es lo que nos quieren transmitir. Muchos de ellos ya han visto que esto ya lo llevamos nosotros y han dicho, bueno, lo lleváis vosotros y adelante con lo que queréis hacer con el medio ambiente y con el entorno y como lo queréis llamar, con el paisaje, con las tierras, ¿no? Como dicen aquellos. Pero la vinculación entre esas tres generaciones, o sea, tiene que ser total. En la educación ambiental no podemos pretender nosotros educar a una generación anterior sin tener en cuenta, o sea, una generación anterior, educar a la generación joven sin tener en cuenta la anterior a la nuestra. En la historia de la humanidad, hace 100 años, por lo menos en la historia de la humanidad, sí, hace 100 años, hace 150 años, el medio era totalmente sostenible. Es que no hay más que decir, porque si no era sostenible te morías. Entonces, tenías que fijarte muy bien en todo, aprender de todo, escatimar, mirar los recursos al milímetro, la energía, todos esos detalles que antes eran mucho trabajo, hoy en día lo podemos convertir en algo mucho más llevadero y confortable. Tenemos unas tecnologías, unos conocimientos que hemos adquirido que son muy modernos, pero no podemos olvidarnos de dónde viene todo eso, que es del pasado. A los mayores de nuestra quinta, entre comillas, nuestras quintas, 40 mía para arriba, 40 mía para abajo, poco para abajo, ya estamos, como quien dice, ya estamos curtidos en una manera de trabajar. Pero nos hemos curtido en un comienzo de siglo en el que íbamos a todo trapo. Hemos vivido 2 crisis, bueno, España ha ganado 2 mundiales, o un mundial, una Eurocopa, no lo pasa muy bien, pero hemos ido a todo trapo porque nos han enchufado, como decía Isabel, combustibles fósiles en vena. Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, que hay que mirar bien. Cultivos extensivos por doquier, desaparición de huertas. Este año de COVID, yo esto lo quiero comentar, porque este año de COVID me he dado cuenta de que hay mucha más gente, entre comillas, jubilados que están poniendo huerta, pero me he dado cuenta de una cosa muy curiosa, es que ninguno de ellos tiene semilla. Todos tienen que ir a comprar planta a vivero. Nadie tiene semilla antigua. La hemos perdido totalmente. Quedan 20 abuelos, igual hay 200 en La Rioja, no los he encontrado a todos, esa es mi intención, encontrarlos a todos, que guarden semilla que haya sido criada aquí a la penuria de estos fríos o de estos calores. Y eso se va perdiendo. Y cuando los jubilados de ahora que ponen huerta desaparezcan, los que quedemos vamos a saber muy bien diferenciar en el supermercado cuál es la mejor fruta. Pero si no hay esa fruta en el supermercado no vamos a saber producirla. Solo los agricultores. Es una cosa que ahí estamos en el límite. Sí que veo que, aparte de la emergencia climática, que es algo que nos enfoca globalmente, vamos a tener que darnos cuenta, la quinta de en medio, de que tenemos que tocar algo más que pequeños detalles para reorganizarnos y que esto pueda tirar para adelante de una manera con futuro. Y si los jóvenes se dan cuenta de que no lo tienen, van a montar una revolución, pero gorda. Entonces, mejor ir tejiendo las cosas bien y que ellos también vayan cogiendo ese relevo y vayan viendo cómo quieren vivir en el futuro. Nosotros ya dentro de 20 o 30 años estaremos de vuelta y media de todo, pero serán ellos los que sean la generación de medio los que tengan que, con perdón de mis palabras, comerse el marrón. Coincido plenamente en lo que han comentado los ponentes. He ido tomando alguna nota que comentaré como cierre. En cuanto tú me digas que damos ya el carpetazo final, pues digo 4 cosas y para hacer el evento. Sí, pues todo tuyo. Muy bien. Pues nada, que me ha hecho gracia lo que comentaba David, gracias en buen sentido, de que comparto con él en el sentido de que la educación no solo es ciencia e historia, que hay que tener en cuenta, digamos, los orígenes de los que nos han antecedido, ¿no? Me acuerdo una pequeña anécdota, estando yo en un campamento de monitor hace ya muchos años, cuando la vida era en blanco y negro, dando de comer sirviendo la comida a los chavales. Hubo un día que comíamos lentejas y se me ocurrió preguntar a un chaval si sabía dónde venían las lentejas, y el chaval pues, tendría sus 12 años, todo convencido
que venía de las fábricas, que era le pregunté cómo se imaginaba que las lentejas, y decían que era como un churrito que hacían luego, un cilindro que hacían luego las lentejas, ¿no? Y que es un ejemplo de que muchas veces en este mundo pues desconocemos de dónde vienen las cosas, ¿no? Dentro de lo que es la educación más allá de lo ambiental, ¿no? Isabel apuntaba con acierto de que hay que fomentar la participación y que todo el tema de la educación no solamente ha de ser teórico, sino ha de ser teórico y práctico. Si no hay una cuestión práctica en la cual los alumnos, en este caso, ven algo en su vida, un impacto en su vida, pues al final se pierde lo teórico, ¿no? Completamente de acuerdo que la educación es importante, que sea participativa y hay que fomentarlo, ¿no? En la medida de lo posible. Mar también comentaba, y completamente de acuerdo, de que la educación tiene que ser desde los niños hasta las personas más mayores, pasando por todos los estadios, ¿no? Completamente de acuerdo y necesario. Y cierto es que a veces es difícil esa educación al grupo adulto, ¿no? Porque un adulto va a decir, ¿y quién me va a enseñar si yo ya vengo, casi estoy de vuelta, ¿no? Pero todo el mundo estamos aquí para aprender y todo el mundo tenemos que tener esa capacidad de aprendizaje, porque seguro que podemos aprender y debemos aprender. Por tanto, estoy de acuerdo en la importancia de que la educación no solamente nos centremos en los niños y en los jóvenes, que por supuesto son el futuro, que son los adultos del mañana, pero que los adultos y las personas mayores tenemos que ser objeto también de un aprendizaje. Y luego, desde el punto de vista de quién forma o quién hace la educación, evidentemente ha de ser multidisciplinar. No solamente medio ambiente es verde, es jardín, es árbol, es agua, es mucho más allá, es lo que apuntaba Mar también, es energía, son residuos, es decir, es todo conlleva al medio ambiente, todo influye al medio ambiente. No nos tenemos que centrar en un área determinada y, como decía David también, que para unas personas es más importante el bosque, para otras personas es más importante el residuo y otros el agua, pero quiero decir que todo confluye a lo mismo, es el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo me quedo con tres cosas. Que la educación es importante para todos, es decir, desde los más pequeños hasta los más mayores, que es algo multidisciplinar y, por supuesto, que hay que fomentar la participación, que tiene que ser algo práctico y continuo, que no podemos dar una charla o dar una actividad y dar por concluida el trabajo nuestro, sino ha de ser continuo y constante. Y agradecer la presencia de David y de Isabel y de Marc, y lo que ha dicho Mar muy bien, que el Ayuntamiento pone a disposición de todos, no solamente de los niños y colegios, sino de todas las personas, nuestro programa de educación ambiental. Por mi parte, nada más, y agradecer la presencia de todos. Gracias. Adiós. Adiós.